país sin salida al mar, sin petróleo, sin grandes llanuras cultivables, con 4 idiomas distintos y 26 gobiernos regionales con leyes propias. Ese país es hoy uno de los más ricos, más estables y más visitados del planeta. Y eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que en su interior existe un único punto de la Tierra, desde el que nacen simultáneamente 4 ríos que irrigan media Europa, y que debajo de ese mismo punto corre el túnel ferroviario más largo del mundo, construido a costa de 94 vidas que hoy descansan en un monumento a 2,5 kilómetros bajo la roca. Hay países que se visitan para ver lo que ya se sabe que existe. Suiza es el tipo de lugar que desafía todo lo que uno creía saber antes de llegar, sobre las montañas, sobre los lagos, sobre la democracia, sobre la perfección y sobre lo que un país pequeño puede llegar a ser cuando decide, durante siglos, no conformarse con menos. ¿Cómo es posible que la montaña más fotografiada del planeta haya matado a 4 de las 7 personas que intentaron conquistarla por primera vez y que hoy esa misma montaña sea el símbolo de una marca de chocolate? ¿Qué tiene un pueblo alpino de menos de 4.000 habitantes para recibir más de 1 millón de visitantes al año de todos los continentes del mundo? ¿Y cómo un cantón que solo concedió el voto a las mujeres en 1990 practica al mismo tiempo la forma más antigua de democracia directa que existe en el mundo occidental? Para entender todo eso, hay que empezar desde el principio. Hay que empezar desde el centro de Europa. Bienvenidos a Suiza. Bienvenidos al país que tiene 4 idiomas oficiales, 26 cantones con leyes propias, y sin embargo, una identidad tan coherente que cualquier rincón de este territorio, por distante que esté de los demás, se reconoce inmediatamente como suizo. Bienvenidos al corazón de los Alpes. Con apenas 41.000 kilómetros cuadrados de superficie, Suiza es uno de los países más pequeños de Europa continental. Sin salida al mar, sin grandes llanuras, sin recursos naturales que exportar en cantidad significativa. Y sin embargo, es uno de los países más ricos, más estables y más visitados del planeta. La paradoja suiza no es una contradicción. Es la demostración más clara de que lo que una nación decide hacer con su territorio, con su historia y con su carácter colectivo, importa más que cualquier ventaja geográfica o natural heredada. El territorio suizo está dominado en casi 2/3 por los Alpes, esa cadena montañosa que divide Europa como una columna vertebral de roca y hielo. El tercio restante lo ocupan el plató suizo, la meseta central donde se concentra la mayor parte de la población y de las ciudades, y el Jura, la cordillera más modesta que bordea el noroeste del país, marcando la frontera con Francia. Entre estas 3 zonas, el paisaje cambia de manera tan radical que viajar de una a otra parece cruzar no solo una frontera geográfica, sino también una frontera temporal, como si cada región hubiera evolucionado según sus propias leyes y a su propio ritmo. Los 4 idiomas que conviven en este pequeño territorio no son solo una curiosidad estadística. El alemán domina en el centro y el norte, con ese dialecto propio llamado Schweizerdeutsch, que incluso los alemanes de Alemania encuentran difícil de comprender. El francés se extiende al oeste, en lo que los suizos llaman la Suisse romande, una región de ciudades elegantes y una cultura que mira hacia París sin nunca perder del todo su particularidad helvética. El italiano habla desde el cantón del Ticino, al sur, donde los Alpes descienden suavemente hacia la llanura padana y el clima empieza a recordar al Mediterráneo. Y el romanche, la lengua más antigua de todas, herencia directa del latín vulgar hablado por los soldados romanos en los valles del cantón de los Grisones, sobrevive con una dignidad silenciosa entre la nieve y la roca, hablada por apenas 50.000 personas que la custodian como el tesoro más frágil y más precioso de la nación.
Con una población de aproximadamente 8.600.000 personas, Suiza acoge cada año a turistas en número que supera varias veces el de sus propios habitantes. Y todos vienen por razones ligeramente distintas. Unos vienen por las montañas, otros por los lagos, otros por los relojes, el chocolate, el queso, los bancos, el silencio, el orden, o simplemente por esa sensación vaga y poderosa de estar en un lugar donde las cosas funcionan, donde la naturaleza y la civilización humana han alcanzado algo parecido a un acuerdo. Sea cual sea el motivo, casi nadie vuelve decepcionado. Pero ahora, dejemos que el paisaje hable por sí mismo, y empecemos por donde Suiza empieza a revelarse en toda su grandeza. Interlaken. Interlaken no es un pueblo que se encuentre por casualidad. Está situado exactamente entre dos lagos, el Thun y el Brienz, en un estrecho corredor de tierra plana rodeado por montañas que en días claros parecen tan cercanas que uno instintivamente baja el tono de voz como si pudiera despertarlas. El nombre lo dice todo. Interlacus. Entre los lagos. Desde esta pequeña ciudad, que tiene apenas 20.000 habitantes, pero recibe cada año a millones de visitantes, parten los accesos a tres de las montañas más famosas del planeta. El Eiger, el Mönch y la Jungfrau, la trilogía más fotografiada de los Alpes suizos, se alzan al sur de Interlaken con una presencia que al principio parece irreal. El Eiger, cuya pared norte es considerada uno de los desafíos más extremos del alpinismo mundial, es una masa de roca negra y hielo que cae casi verticalmente por más de 1.800 metros. En 1938, una cordada internacional tardó 4 días en conquistar esa pared por primera vez. Hoy, los alpinistas más rápidos del mundo la recorren en menos de 3 horas. Pero el Eiger nunca ha dejado de infundir un respeto que roza el miedo. La Jungfrau, en cambio, es la montaña de los sueños accesibles. A 4.158 metros sobre el nivel del mar, alberga el Observatorio Sphinx y la estación ferroviaria más alta de Europa, alcanzada por un tren que lleva el evocador nombre de Jungfrau-Joch, el collado de la doncella. Desde 1912, este ferrocarril de cremallera atraviesa el interior de la montaña en un túnel de casi 8 kilómetros, depositando a sus pasajeros en un mundo de glaciares, vientos árticos y una panorámica de los Alpes que en días de visibilidad perfecta alcanza hasta la selva negra alemana y los boscos franceses. Interlaken es también la capital suiza de los deportes de aventura. Parapente sobre los lagos, rafting en el río Lütschine, barranquismo en los desfiladeros del Bernés-Oberland. En verano, la ciudad hierve de jóvenes con mochilas que llegan de todas partes del mundo buscando exactamente esa combinación de naturaleza extrema y accesibilidad que Suiza ha convertido en una de sus exportaciones más rentables. Y en invierno, cuando la nieve borra los colores del valle y solo quedan el blanco y el azul profundo del cielo alpino, Interlaken cambia de carácter, pero no de intensidad. Lago Le Mans y Lausana. Al oeste, donde los Alpes se suavizan en colinas cubiertas de viñedos, el lago Le Mans se extiende como un espejo interior entre Suiza y Francia. Con una superficie de casi 580 kilómetros cuadrados, es el lago de agua dulce más grande de Europa Occidental, y sus orillas han acogido a lo largo de los siglos una concentración de inteligencia, creatividad y riqueza que pocas regiones del mundo pueden igualar. Rousseau, Voltaire, Byron, Shelley, Mary Shelley que aquí concibió a Frankenstein, Hemingway, Charlie Chaplin que eligió bebé para sus últimos años.
El lago Le Mans no es solo paisaje, es un estado mental. Lausana se asoma a él desde una colina que la obliga a construirse en terrazas, en escalones de piedra que suben desde la orilla hasta la catedral gótica que domina la ciudad desde su punto más alto. Esta es la sede del Tribunal Arbitral del Deporte, la instancia suprema que resuelve las disputas del deporte mundial, y también la ciudad donde el Comité Olímpico Internacional ha fijado su residencia permanente desde 1915. Hay algo apropiado en ello. Una ciudad que se construye en altura, que siempre mira hacia arriba, que tiene en su ADN la idea de la superación y del mérito. La Place de la Palude, en el corazón medieval de Lausana, conserva una fuente del siglo XVI y un reloj animado cuyas figuras desfilan con puntualidad absoluta a cada hora. Las callejuelas que salen de esta plaza descienden hacia el lago o ascienden hacia la catedral, en un laberinto de escaleras y pasajes cubiertos que los lausaneses llaman flon, un término que no tiene equivalente exacto en ningún otro idioma. En primavera, cuando los cerezos florecen en los parques que rodean el lago, Lausana alcanza una belleza que los mismos suizos describen con esa contención que les es característica. Dicen que es agradable. Quieren decir que es perfecta. Ginebra. A 30 kilómetros al oeste de Lausana, en el extremo occidental del lago, Ginebra ocupa un lugar singular en el imaginario mundial. Es la ciudad de las organizaciones internacionales, de la Cruz Roja fundada aquí en 1863 por Henri Dunant, de los Acuerdos de Ginebra, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del CERN, donde se construyó el mayor acelerador de partículas del mundo. Es la ciudad donde en 1954 se inventó la World Wide Web, aunque ese mérito se lo disputa con Oxford y con cualquier otra ciudad que haya tenido la buena fortuna de albergar a Tim Berners-Lee por algún tiempo. El Jet d'eau, el surtidor de agua que lanza un chorro de 140 metros de altura en el lago, es el símbolo más reconocible de la ciudad. Visible desde varios kilómetros, iluminado de noche con luces que cambian de color según las ocasiones, es la firma visual de Ginebra en el paisaje del lago. Fue construido originalmente en 1891 como válvula de escape para la presión hidráulica de los sistemas de agua de la ciudad, y solo más tarde se convirtió en atracción turística. Como tantas cosas suizas, nació de la necesidad y derivó en belleza. El barrio de la Vieille Ville, la ciudad vieja que se asoma al lago desde sus murallas, guarda la Catedral de Saint-Pierre, donde Juan Calvino predicó durante 25 años su reforma teológica que cambiaría el protestantismo mundial. La silla de madera desde la que Calvino daba sus sermones está aún allí, en un ángulo de la nave, austera y directa como todo lo que tiene que ver con él. Berna. 100 kilómetros al este de Ginebra, Berna es la capital federal de Suiza en el sentido más literal del término. No es la ciudad más grande, ni la más cosmopolita, ni la que concentra la mayor riqueza financiera del país.
pero es la que ha sido elegida como sede del gobierno federal, y esa elección refleja algo profundo sobre el carácter suizo. La preferencia por la solidez sobre el espectáculo, por la funcionalidad sobre la ostentación. El centro histórico de Berna, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se organiza alrededor de 6 kilómetros de soportales cubiertos que los berneses llamaban Lauben y que permiten pasear por toda la ciudad vieja sin mojarse en la lluvia o sofocarse en el sol de verano. Estos soportales, construidos a partir del siglo XII, son tan característicos de la ciudad que Berna a veces se describe simplemente como la ciudad de los arcos. El Sitzglock, la torre del reloj medieval que marca el centro histórico de la ciudad, exhibe un mecanismo astronómico del siglo XV que cada hora anima una procesión de figuras doradas. Los turistas se detienen bajo la torre con varios minutos de anticipación para no perderse el espectáculo. Los berneses pasan sin levantar la vista, con esa familiaridad desdeñosa que solo se tiene con las cosas que se han visto 1000 veces y que, sin embargo, uno no deja de amar. El río Are abraza Berna en un meandro tan pronunciado que la ciudad antigua está casi completamente rodeada de agua. En verano, los berneses practican una costumbre que a los forasteros puede parecer asombrosa. Se meten al río en la zona norte de la ciudad, se dejan llevar por la corriente durante varios kilómetros y salen en el centro con la ayuda de escaleras dispuestas a lo largo de las orillas. Lo llaman Are Swimmen y es tan habitual en los meses cálidos como puede serlo un paseo por el parque en cualquier otra ciudad europea. Zúrich. Al norte del país, donde el río Limmat sale del lago de Zúrich y atraviesa la ciudad en dirección al Rin, se extiende la metrópoli más grande de Suiza. Zúrich tiene aproximadamente 400.000 habitantes dentro de sus límites municipales, algo más de 1 millón en su área metropolitana. No es grande según los estándares europeos, pero lo que concentra dentro de esas dimensiones modestas es desproporcionado. Es consistentemente clasificada entre las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Su centro financiero es uno de los más importantes del planeta, con una concentración de bancos privados, gestores de patrimonio y aseguradoras que maneja capitales cuya magnitud exacta nadie conoce con precisión. El Bahnhofstrasse, la calle comercial que conecta la estación central con el lago, es regularmente citada entre las avenidas comerciales más caras del mundo, junto a la Quinta Avenida de Nueva York y los Campos Elíseos de París. Pero Zúrich no es solo dinero. La ciudad vieja, el Altstadt, que se divide entre las dos orillas del Limmat, conserva callejuelas medievales donde se alternan librerías de segunda mano, galerías de arte, restaurantes de cocina internacional y cafés que en algunos casos llevan más de un siglo sirviendo el mismo café mit Ram a los mismos tipos de clientes. La Grossmünster, la catedral románica de 2 torres que domina la orilla derecha del río, fue la iglesia desde la que Ulrico Zwinglio lanzó la reforma protestante en 1519, pocos años antes de que Calvino hiciera lo mismo en Ginebra. Las dos ciudades suizas, a 100 kilómetros de distancia, cambiaron la historia religiosa de Europa casi simultáneamente.
El lago de Zúrich, a pocos minutos del centro, ofrece playas públicas donde en los meses de verano los sureños se bañan y toman el sol con una naturalidad que en una ciudad tan asociada a la seriedad financiera sorprende agradablemente. En un país donde el agua es omnipresente, los lagos no son paisaje de fondo, son parte activa de la vida cotidiana. El Cantón de los Grisones y Davos. Hacia el sureste, donde Suiza empuja sus fronteras hasta los pasos más altos de los Alpes, el Cantón de los Grisones es el más extenso del país y al mismo tiempo el menos densamente poblado. Montañas que superan los 4.000 metros, valles profundos donde el sol llega solo algunas horas al día en invierno, y ese silencio particular de la alta montaña que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo más fundamental. Davos, a 1.560 metros de altitud, es la ciudad habitada más alta de Europa. En invierno se convierte en uno de los centros de esquí más exclusivos de los Alpes, con pistas que conectan varios valles en una red de remontadores y telecabinas que solo puede describirse como una infraestructura de la felicidad. Pero Davos es famosa sobre todo por el Foro Económico Mundial, que se celebra aquí cada enero desde 1971. Convirtiendo durante 5 días este pueblo alpino en el epicentro provisional de la economía global. Jefes de Estado, presidentes de multinacionales, directores de organismos internacionales llegan a Davos en enero como los peregrinos medievales llegaban a Santiago de Compostela, buscando orientación, buscando conexiones, buscando la sensación de estar donde se toman las decisiones que determinan el futuro. A 30 kilómetros al norte de Davos, el pueblo de Filisur es el punto desde donde se admira el viaducto de Landwasser, una de las obras de ingeniería ferroviaria más espectaculares de Europa. Construido entre 1901 y 1902, este arco de piedra de 65 metros de altura conecta un túnel directamente con otro en una curva que parece desafiar la geometría, transportando sobre sí el tren que recorre la línea del Albula, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO junto a toda la red ferroviaria rética de los Grisones. Cuando el tren rojo del Glacier Express pasa sobre el viaducto de Landwasser en un día de cielo despejado, la fotografía que sale es de esas que uno no necesita editar ni mejorar. La realidad es suficiente. Lugano y el Cantón del Ticino. Al sur de los Alpes, donde la montaña concluye y el clima empieza a suavizarse en algo que recuerda al norte de Italia, el Cantón del Ticino vive en un equilibrio cultural que no tiene equivalente en el resto de Suiza. Aquí se habla italiano, se come como en Italia. La arquitectura de los centros históricos tiene esa familiaridad meridional que en el resto del país no existe, y sin embargo, todo está organizado con esa eficiencia, esa puntualidad y esa limpieza que son inequívocamente suizas. Es como si alguien hubiera tomado lo mejor de dos mundos y lo hubiera fundido en un solo cantón. Lugano es la ciudad principal del Ticino y la tercera plaza financiera de Suiza después de Zúrich y Ginebra. Su lago, el lago di Lugano, que comparte con Italia, ha inspirado comparaciones con los grandes lagos del norte italiano, pero tiene un carácter propio. Los montes San Salvatore y Bre lo guardaban desde el sur y el norte con una presencia que en ciertas horas del atardecer convierte el paisaje en algo que parece salido de una pintura del romanticismo. La Piazza della Riforma, en el centro histórico, es el punto de encuentro de la ciudad, con sus cafés al aire libre que en primavera se llenan de lugadenses y turistas con una promiscuidad alegre que en el norte alemán de Suiza resultaría extraña.
Los escalones que bajan del centro histórico hacia el lago crean esa sensación particular de las ciudades construidas en pendiente. La de que el paisaje se abre de repente, como una sorpresa que siempre estaba ahí, pero que requiere el ángulo correcto para revelarse. Bellinzona, la capital administrativa del cantón, posee 3 castillos medievales que dominan el valle del río Ticino desde posiciones estratégicas escalonadas en la montaña. Estos castillos, que formaban parte del sistema defensivo que controlaba el paso de mercancías y ejércitos entre Italia y el norte de los Alpes, son hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO y ofrecen desde sus murallas una panorámica del territorio que hace comprender inmediatamente por qué quien los construyó eligió exactamente esos lugares y no otros. Grindelwald. Grindelwald pertenece a la segunda categoría con una claridad que no admite discusión. Situado en un valle del Bernés Oberland, a 1034 metros de altitud, rodeado por 3 de las montañas más reconocibles de los Alpes, este pueblo de menos de 4.000 habitantes recibe cada año a más de 1 millón de visitantes que llegan desde todos los continentes del mundo buscando exactamente lo mismo: la confirmación de que hay lugares en la Tierra que superan cualquier imagen previa que uno pueda haberse formado de ellos. El Eiger se alza al sur del pueblo con esa pared norte oscura y vertical que desde aquí se ve en toda su escala real. No hay fotografía que transmita adecuadamente la proporción entre la pared y el valle que tiene debajo. Hay que estar ahí, con el cuello doblado hacia atrás y la conciencia de la propia pequeñez, para entender por qué los alpinistas que intentaron conquistar esa pared en los años 30 y 40 sabían perfectamente que podían no volver. Y continuaban intentándolo. Grindelwald es también el punto de partida para el Eiger Express, el teleférico más moderno de los Alpes suizos, inaugurado en 2020 después de años de construcción que requirieron perforar la montaña en varios puntos. En 15 minutos, desde el centro del pueblo hasta la estación de Eiger Gletscher, a 2.300 metros, sin escalas, sin transbordos, con esa sensación de elevación gradual que hace que el valle se achique debajo hasta convertirse en una maqueta perfecta de sí mismo. Desde Eiger Gletscher, el ferrocarril de la Jungfrau continúa su ascenso por el interior de la montaña hasta el Jungfraujoch, donde el viento corta y el horizonte se abre sobre el plató glaciar de la Lech, el glaciar más largo de los Alpes con sus 23 kilómetros de hielo que fluye lentamente hacia el sur. En verano, los prados que rodean Grindelwald son de ese verde intenso que solo existe a altitudes donde el aire es más puro
y la luz llega filtrada por menos atmósfera. Las flores alpinas, los gencianos azules y las anémonas blancas y las pulsatillas violetas salpican estos prados con una precisión decorativa que parece intencional, pero es simplemente el resultado de millones de años de evolución en condiciones extremas. En invierno, cuando la nieve cubre todo y las pistas de esquí se iluminan por la noche para las sesiones nocturnas, Grindelwald adquiere ese carácter de cuento alpino que las postales intentan capturar sin nunca lograrlo del todo. Zermatt y el Cervino. Al suroeste, en el cantón del Valais, donde el francés y el alemán se tocan sin mezclarse del todo, Zermatt aguarda al fondo de un valle que no tiene carreteras para automóviles. Esta es su primera particularidad y la más significativa. Para llegar a Zermatt hay que tomar el tren en la estación de Tash y cubrir los últimos 5 kilómetros en ferrocarril, o llegar en helicóptero, o caminar. Los únicos vehículos motorizados permitidos en el pueblo son los eléctricos, los pequeños taxis de batería que transportan maletas entre la estación y los hoteles con un silencio que en cualquier otro contexto parecería irreal, pero aquí parece simplemente correcto. El motivo por el que todo el mundo viene a Zermatt es uno solo, y tiene 4.478 metros de altura. El Cervino, llamado Matterhorn en alemán, es la montaña más fotografiada del planeta y también una de las más mortales. Su silueta piramidal, perfectamente simétrica en 4 caras que miran hacia los 4 puntos cardinales, es tan característica y tan reconocible que se ha convertido en el símbolo visual de Suiza con más eficacia que cualquier bandera o emblema oficial. Cuando la empresa de chocolates Toblerone eligió su forma para el packaging de su producto más famoso, no estaba simplificando. Estaba distilando en una forma geométrica lo que millones de personas en todo el mundo asocian instintivamente con este país. El Cervino fue conquistado por primera vez el 14 de julio de 1865 por una cordada liderada por el alpinista inglés Edward Whymper. La ascensión, que durante años había parecido imposible, duró 2 días. El descenso fue una tragedia. 4 de los 7 miembros de la expedición cayeron al vacío durante la bajada cuando la cuerda que los unía se rompió en un tramo de roca helada. Sus cuerpos fueron recuperados días después al pie de la pared norte. Whymper sobrevivió y vivió hasta los 74 años, pero no publicó su relato completo de lo ocurrido sino décadas más tarde, como si necesitara ese tiempo para encontrar las palabras adecuadas para algo que nunca terminó de entender del todo. Desde Zermatt, el teleférico del Klein Matterhorn, el pequeño Cervino, asciende hasta 3.883 metros, la estación de teleférico más alta de Europa, donde una galería excavada en el glaciar permite caminar entre paredes de hielo azulado y contemplar desde el exterior una panorámica que en días de máxima visibilidad alcanza 4 países simultáneamente: Suiza, Italia, Francia y Austria. A esa altitud el oxígeno es escaso y los movimientos se vuelven lentos, pero la luminosidad es de una calidad que en el nivel del mar no existe. La luz de alta montaña tiene una dureza y una claridad que hace que todo parezca más real de lo real.
Lucerna. De regreso al centro del país, donde el lago de los 4 cantones se extiende en una forma irregular que parece diseñada por alguien que quería maximizar la cantidad de orillas y de puntos de vista posibles, Lucerna es la ciudad que más perfectamente combina la escala humana con la grandeza alpina. El lago, azul oscuro y profundo, está rodeado por montañas que en días claros se reflejan en el agua con una nitidez que confunde los planos y hace que sea difícil distinguir dónde termina la montaña real y dónde empieza su imagen invertida. El Kapellbrücke, el puente de la capilla, es el símbolo de la ciudad y uno de los puentes de madera cubiertos más antiguos de Europa. Construido en el siglo XIV, atraviesa el río Reus en diagonal, con una torre octogonal de agua en el centro que en su origen servía como prisión y más tarde como archivo municipal. Las vigas del techo del puente están decoradas con pinturas del siglo XVII que representan escenas de la historia de Lucerna y de los santos patronos de la ciudad. Un incendio en 1993 destruyó gran parte del puente y muchas de las pinturas originales. La reconstrucción fue completada en menos de un año, con la fidelidad y el cuidado que en Suiza se da por sentado, pero que en casi cualquier otro lugar del mundo habría sido excepcional. El Löwendenkmal, el monumento al león esculpido directamente en la roca de una pequeña cantera al norte de la ciudad, representa un león moribundo con una lanza clavada en el costado. Fue diseñado por el escultor danés Bertel Thorvaldsen en 1820 para conmemorar a los guardias suizos masacrados durante la Revolución Francesa en la defensa del Palacio de las Tullerías en 1792. Mark Twain, que visitó Lucerna a finales del siglo XIX, lo describió como la pieza de piedra más triste y conmovedora del mundo. Es una descripción que nadie que lo haya visto tiene dificultad en comprender. Desde el centro de Lucerna, el teleférico del Monte Pilatus asciende a 2.132 metros, en lo que se afirma ser el ferrocarril de cremallera más empinado del mundo, con una pendiente máxima del 48%. La leyenda dice que en esta montaña fue enterrado el cuerpo de Poncio Pilato, traído hasta los Alpes por sus esclavos después de su condena y suicidio en Roma. Durante siglos, los habitantes de Lucerna creyeron que la sombra del procurador romano perturbaba las aguas del pequeño lago en la cumbre. Hoy el lago es solo un lago, y Pilato es solo una montaña. Pero el nombre permanece, y con él permanece esa capa de historia y de leyenda que convierte cada lugar de Suiza en algo más que un simple escenario. Las cataratas del Rin y Schaffhausen. Al norte del país, donde el Rin forma la frontera natural entre Suiza y Alemania, antes de girar hacia el oeste en dirección al Mar del Norte, las cataratas de Neuhausen am Rheinfall son las más grandes de Europa en volumen de agua. No son las más altas. Sus 23 metros de caída no impresionan en términos de altura absoluta. Pero el ancho de 150 metros y el caudal que en primavera, cuando la nieve de los Alpes empieza a derretirse,
puede alcanzar los 600 metros cúbicos por segundo, crean un estruendo y una nube de vapor que se percibe a varios centenares de metros de distancia. Dos rocas emergentes en medio de la catarata son accesibles en barca desde las orillas del río, y una de ellas tiene una plataforma de observación desde la que el agua cae literalmente a los pies del visitante. La sensación es de una potencia física que no tiene traducción verbal adecuada. El río que durante siglos ha servido como frontera, como ruta comercial, como fuente de energía para los molinos medievales, aquí muestra su cara más primaria y más brutal, recordando que antes de ser útil, el agua simplemente es. La ciudad de Schaffhausen, a pocos kilómetros de las cataratas, conserva el centro histórico mejor preservado de Suiza septentrional. Las fachadas barrocas y renacentistas de sus edificios históricos están decoradas con frescos y ornamentos en relieve que en otras ciudades europeas habrían sido borrados por el tiempo o las guerras. Aquí permanecen, con los colores atenuados por los siglos, pero con los contornos aún nítidos, testimonio de una prosperidad mercantil que en la Edad Media hizo de Schaffhausen uno de los centros más importantes del comercio renano. La fortaleza de Munot, única fortaleza circular del mundo construida según los principios de Albrecht Dürer, domina la ciudad desde la colina con esa presencia sólida y algo anacrónica de quien fue construido para durar más que cualquier guerra, y efectivamente lo ha conseguido. Appenzell. En el noreste del país, enclavado entre los cantones de San Galo y Turgovia, el pequeño cantón de Appenzell-Innerrhoden es famoso por varias razones que dicen mucho sobre el carácter suizo. Es el cantón más pequeño del país. Es también el último que concedió el derecho a voto a las mujeres en las elecciones cantonales en 1990, después de una sentencia del Tribunal Federal que lo obligó a hacerlo. Y es el lugar donde hasta hoy se practica la Landsgemeinde, la asamblea democrática directa en la que los ciudadanos con derecho a voto se reúnen en la plaza del pueblo el último domingo de abril para votar a mano alzada sobre las cuestiones más importantes del cantón. Es la forma más antigua de democracia directa aún en funcionamiento en el mundo occidental. El pueblo de Appenzell, capital del cantón, tiene una plaza central que es uno de los escenarios más pintorescos de Suiza. Las fachadas de los edificios históricos están decoradas con pinturas que representan escenas de la vida campesina y alpina, con una vivacidad cromática que contrasta con la austeridad que uno podría asociar a un cantón profundamente católico y conservador. Las tiendas de artesanía venden el bordado Appenzeller, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, y el queso local, el Appenzeller, que con su corteza lavada en una mezcla secreta de hierbas alpinas y vino blanco, tiene un carácter tan pronunciado que los suizos lo describen simplemente como el queso más aromático del país. En
En los alrededores del pueblo, los prados alpinos donde pasen las vacas con sus cencerros de latón crean esa banda sonora de la Suiza rural que ningún turista espera encontrar tan intacta y que, sin embargo, está ahí. Exactamente como en las postales, exactamente como en los documentales de naturaleza, exactamente como uno imaginaba que podría ser antes de llegar y pensaba que no podría ser ya. Stein am Rhein. Más al norte, donde el lago de Constanza descarga sus aguas en el Rin al inicio de su recorrido hacia el mar, el pueblo de Stein am Rhein es una de esas localidades que aparecen en las listas de los más bellos de Suiza con tanta regularidad que uno podría dudar de la objetividad del criterio. Pero basta llegar para entender que no hay exageración. La plaza central del pueblo está rodeada por edificios del siglo XV y XVI, cuyas fachadas están completamente cubiertas de frescos narrativos. Escenas mitológicas, bíblicas, históricas y alegóricas se suceden en una galería al aire libre que ocupa toda la superficie visible de los muros. Los colores, restaurados periódicamente con materiales compatibles con las técnicas originales, mantienen una vivacidad que en otros climas y con otras tradiciones de mantenimiento no habría sobrevivido. Aquí ha sobrevivido porque la belleza, en Suiza, no se considera un lujo, sino una obligación. El monasterio benedictino de San Jorge, fundado en el año 1007, conserva en su interior una serie de salas con paneles de madera tallada y pintada que representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento con una calidad artística que habría sido notable en cualquier época. Lo que sorprende aquí no es la excepcionalidad de una obra maestra aislada, sino la densidad de calidad artística que en un pueblo de 3.000 habitantes parece desproporcionada, y que sin embargo, en el contexto suizo, resulta simplemente coherente con una tradición de excelencia que no hace distinciones entre ciudad y aldea. Los pueblos del Valais. De regreso al sur, en el cantón del Valais, donde el Ródano nace del glaciar del mismo nombre y comienza su largo viaje hacia el Mediterráneo, los pueblos de montaña han conservado una arquitectura en madera oscurecida por los siglos que es tan característica de esta región que los arquitectos contemporáneos la estudian como modelo de adaptación perfecta al entorno. Las casas de madera de alerce, anegrecidas por décadas de exposición al sol de alta montaña y al frío invernal, reposan sobre piedras circulares llamadas mazots que impiden a los roedores acceder a los almacenes de grano. Una solución tan simple y tan elegante que ha permanecido inalterada durante siglos. Saas-Fee, el pueblo sin coches situado a 1800 metros en un circo glaciar de los Alpes valesianos, es llamado la perla de los Alpes, con esa hipérbole que en el caso de Saas-Fee resulta difícil de refutar. 13 cimas de más de 4000 metros lo rodean formando un anfiteatro de hielo y roca que en días de sol proyecta sobre el pueblo esa luz extraña y blanca de las zonas glaciares. Una luz que refleja simultáneamente desde el cielo y desde la nieve y que hace que las sombras no caigan, sino que flotan.
Los glaciares que descienden hacia el pueblo son accesibles a pie en verano y con esquíes en invierno. Y el de Fe, que entra casi hasta las últimas casas del núcleo habitado, es uno de los pocos glaciares alpinos cuya retroceso ha sido ralentizado por medidas de protección activas, cubriendo sus partes más expuestas con mantas reflectantes durante el verano. El Paso del San Gotardo. En el centro geográfico del país, el macizo del San Gotardo es el punto desde el que nacen 4 de los ríos más importantes de Europa. El Rin hacia el norte, el Ródano hacia el oeste, el Ticino hacia el sur en dirección al Po italiano y el Reus hacia el noreste. En ningún otro lugar del continente, un volumen tan pequeño de territorio es responsable de drenar 4 cuencas hidrográficas que juntas irrigan una parte tan significativa de Europa. Los suizos no lo llaman simplemente un paso de montaña. Lo llaman la Wasserscheide Europas, la divisoria de aguas de Europa. El nombre es exacto y tiene una gravedad geográfica que pocas denominaciones en cartografía pueden igualar. El paso histórico del San Gotardo, a 2.106 metros de altitud, fue durante siglos la ruta comercial más importante entre el norte y el sur de Europa. Las caravanas de mulas cargadas de especias, telas y metales preciosos atravesaban estos pedreros en verano con una regularidad que hizo prosperar las ciudades de ambos lados de los Alpes. En invierno el paso era intransitable, y los mercaderes esperaban en los pueblos del valle el deshielo de primavera con una paciencia que hoy resulta difícil de imaginar. Hoy, bajo el macizo del San Gotardo, corre el túnel ferroviario más largo del mundo. Inaugurado en 2016 después de 17 años de construcción y con una longitud de 57 kilómetros, el Gotthardbase-Tunnel conecta Hersfeld en el norte con Biasca en el sur en poco más de 20 minutos, a velocidades que alcanzan los 200 kilómetros por hora en el interior de la montaña. 2.200 trabajadores de 45 países diferentes participaron en su construcción. 94 murieron durante los trabajos. Un monumento en el interior de la montaña los recuerda, en ese punto exacto donde la profundidad del túnel alcanza su máximo, 2 kilómetros y 400 metros bajo la superficie de la Tierra. Concluyendo este viaje a través de Suiza, nos hemos desplazado de un lago a otro, de un valle al siguiente, de una ciudad que habla alemán a un pueblo que habla italiano o francés o romanche, descubriendo en cada etapa que lo que hace único a este país no es ninguno de sus elementos tomado individualmente. No es el chocolate, ni los relojes, ni los bancos, ni las montañas. Es la combinación de todo ello en un territorio tan pequeño que la densidad de belleza, de historia y de excelencia resulta casi improbable.
como si alguien hubiera comprimido lo mejor de 4 civilizaciones europeas en 41.000 kilómetros cuadrados y lo hubiera rodeado de nieve para conservarlo. Hay una frase que los viajeros que conocen bien Suiza repiten con variaciones: que este país no se visita una vez. Se visita la primera vez con asombro, la segunda con mayor atención, la tercera con algo que se parece ya a la familiaridad, y a partir de la cuarta empieza a parecerse peligrosamente a casa. No el hogar donde uno creció, sino el hogar donde uno imagina que podría crecer si las circunstancias hubieran sido ligeramente distintas. Y cuando el tren que lleva de regreso a la frontera cruza el último túnel y sale del otro lado de los Alpes, y el paisaje empieza lentamente a cambiar, y las montañas se hacen más pequeñas y más distantes, siempre hay un momento en que uno gira la cabeza hacia la ventanilla y mira por última vez ese horizonte de nieve y roca. No para grabarlo en la memoria, para comprobar que efectivamente existía, que no fue un sueño, que hay lugares en el mundo que son exactamente tan perfectos como uno esperaba que fueran. Suiza es uno de esos lugares.